Olvídate de vender, arranca a generar cambios. La gente tiende a separar el mundo espiritual del mundo material. Piensan que no tienen nada que ver, pero el mayor error es que están más entrelazados de lo que uno cree. Si no te haces cargo de sanar eso, no hay creación. Porque cuando la autoestima sube, la vida, Dios, lo que quiera, dice, este está entendiendo. Voy a perder un negocio porque le hablé mal a mi mamá. Puede ser, porque tú eres un ser energético, estás dentro de un sistema. Si tú generas una causa aquí, digamos, con tu mamá, tú piensas entonces que no va a tener un efecto en tus negocios, pero las personas se enfocan en el 1%, en el dinero, en el resultado, más no se enfocan en el proceso. Alguien que es experto en una conversación valiosa, con una conversación profunda, una conversación que realmente toca fibras, es vulnerable, porque ahí es que se genera el cambio. Ok, Mind Sellers, bienvenidos a este podcast en donde estaré conmigo mismo, sí, 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 porque hoy vamos a estar hablando de un tema que me han venido pidiendo bastante en nuestra comunidad y es cómo es la unión entre ese mundo espiritual y el mundo de los negocios, en donde pensamos que están totalmente separados. Y en este capítulo número 20 vamos a estar hablando sobre la unión de estos dos mundos, que aunque en el mundo de ventas y negocios la gente los tiende a separar un montón, realmente los que estamos viendo el mundo de una perspectiva más global, desde una perspectiva más no esotérica, sino inclusive muchísimo más como profunda, sé que vas a encontrar demasiado valor aquí en esta sesión de hoy, porque estoy seguro que te ha pasado que iba súper bien un negocio, la venta se estaba dando, ya todo estaba al punto y se cayó el negocio de la nada. Y empiezas teniendo ese patrón y replicas y entonces haces lo del script, lo de un montón de vainas y haces todo lo que está en el manual, en los libros, vas a roleplay, haces todo, pero simplemente al final no se termina dando el negocio. Y eso es porque hay un punto en donde la razón, en donde lo que vemos con nuestros sentidos ya no alcanza para poder leer lo que nos está pasando en la vida y en los negocios. Así que hoy en este capítulo vamos a estar hablando justamente de eso. Si es la primera vez que me escuchas, mi nombre es Alex Mindsellers, soy el CEO de Mindsellers, en donde estamos creando la comunidad más unida y consciente en el mundo de las ventas. Nos dedicamos a ayudar a personas a mejorar sus habilidades comerciales en esta nueva era digital, donde ahorita hacemos seguimientos por un Zoom o por otro lado sacamos citas por un WhatsApp o estamos enviando un correo. Entonces ahora necesitamos nuevas herramientas para esta nueva era digital. Y además de eso, certificamos cerradores digitales para el mercado de la educación digital, en donde a personas del común les enseñamos esta habilidad, los convertimos en cerradores digitales y además desde nuestra compañía les ayudamos a conectar con empresas que están buscando sus habilidades, en donde mínimo se ganan $100 la hora para poder tener más tiempo con su familia, más tiempo para vivir y más tiempo para ser conscientes. Entonces, ¿cuál es el problema de todo esto? Y es que normalmente en el mundo la gente tiende a separar el mundo espiritual del mundo material. Piensan que no tienen nada que ver. Pero el mayor error es que están más entrelazados de lo que uno cree. Vamos a hacer un ejemplo supremamente fácil. Y es que espiritual no es eso que es religioso, primero pensándolo desde ahí. Algo espiritual es algo que tú no puedes percibir con tus sentidos, no lo puedes ver, ni oler, ni probar. Es simplemente conceptos. Por ejemplo, el amor, eso es espiritualidad. ¿Qué más? Características, no, es que usted es una persona muy alegre, eso no lo puedo tactar, no lo puedo, no sé, con los ojos, pero es algo que está ahí. No, es que usted tiene mucha rabia, eso es algo también que es espiritual. Entonces, espiritual es algo que con nuestros sentidos no los podemos percibir. Y lo chistoso de todo esto es que hay un dicho que me decía una de las mentoras espirituales en esa época y me decía, es que Alex, el 1% es lo que tú ves y lo que sientes. El 99% no lo ves. No está dentro de tu marco, no está dentro de lo que estás viendo, tocando, ni nada de esto. Entonces, ya hablando, digamos, de una manera más puntual,
Lo que hay que empezar a trabajar desde siempre es unir los dos mundos, porque vamos a ser mucho más felices y vamos a poder tener mejores resultados en ventas y en negocios. Entonces, si me estás escuchando y soy una persona que le gusta hablar de temas prácticos y más que todo coger todos esos conceptos gaseosos por allá espirituales, poderlos aterrizar para que tú después de escuchar este podcast puedas irlos a practicar. ¿Listo? Entonces, el mayor reto es que allá afuera la gente está separando el mundo espiritual del mundo material y tienen todo que ver. Si tú, digamos que te peleas con tu pareja y les quiero contar algo y es que yo tuve una carrera de 12K, estuve haciendo como una pequeña mini maratón y ese día yo recuerdo que muy en la mañana venía listo y ese día tuvimos como un encontrón con mi pareja, un encontrón con mi esposa y por cosas de la vida no, digamos como quien dice, me fui a correr esa maratón como peleados. No sé si te ha pasado que de pronto te toca ir a hacer un negocio, te toca ir a cerrar y de pronto no te sientes muy bien, te peleaste con tu pareja, con tu socia, bueno, etcétera, cosas que pasan a nivel emocional. Entonces yo me acuerdo que ese día dije, bueno, ya, listo, voy para la carrera y entonces arranco en la carrera y me empiezo a sentir fatigado muy rápidamente. Y yo decía, ¿qué está pasando? O sea, iba en el kilómetro 1, kilómetro 2, estoy ahí trotando, corriendo y ya se sentía como si llevara un kilómetro 10 encima. Y yo decía, ¿pero qué es esto? ¿Qué está pasando? Ya quería parar, ya quería frenar. Entonces como que empiezo y sigo en contra de mí. Realmente fue una carrera bastante complicada para mí. Yo recuerdo que termino la carrera, gracias a Dios, nunca paré. Digamos que ese era mi enfoque, no parar. Pero cuando terminé fue tanta el dolor por haber pasado por eso que yo decía o sea, termino y yo hago conciencia y digo, porque listo, logré el resultado, pero ¿a costa de qué? Sí, me sentía triste, me sentía mal y ya había logrado la meta. Entonces en ese momento me senté y realmente medité y me di cuenta que era porque en la mañana había peleado con alguien que me importa, con alguien que es primordial en mi vida. Y muchas veces a uno le dicen, no, separa el mundo de tu vida y el mundo de los negocios y es que lo que de puertas para acá, usted no importa su vida, pero eso no es así. Uno es un ser energético al final. Digamos, la partícula más pequeña son los átomos y dentro de los átomos hay quarks y dentro de los quarks hay una cuerda. Entonces esas cuerdas vibran y son energía. Entonces en ese momento mi energía estaba baja, estaba como preocupado, aunque mentalmente yo me decía, sí, 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 muy aquí en mi corazón yo sentía que pues se me había peleado con alguien que me importa mucho. Y yo decía, oiga, wow, o sea, yo siento que esto también pasa en los negocios, o sea, pasa cuando uno va y dice, no, vamos con todas y se recontramotiva, si ya les pego, es que yo soy el mejor y va, pero al final como no has hecho el proceso de sacar esa emoción, de poder conversar con la persona y ser vulnerable, pues simplemente vas y no cierras el negocio, porque energéticamente, emocionalmente estás desconectado, emocionalmente estás preocupado, ansioso, con miedo, etcétera. Y justamente fue lo que me pasó en esa carrera. Yo termino esa carrera y hago la analogía y dije, claro, mi energía estaba caída. Iba con ese tanquecito, como quien dice, vacío, no porque mi energía sea mi esposa, era porque al final algo que realmente a mí me importa no me hice cargo. ¿Y qué pasa en el mundo de las ventas y los negocios? Como no nos gusta mostrarnos vulnerables, pues dejamos eso que nos duele por allá bien escondidito y pensamos que eso no tiene nada que ver con el mundo de los negocios. Pero recuerda, eres una sola energía. Si no te haces cargo de sanar eso, no hay creación. Y esa es la primera frase que hoy te quiero dejar. No hay sin sanación, no hay creación. Y siempre lo veo. Si tú no sanas cosas, si no tienes la capacidad de ser vulnerable y sanar para ti puede ser conversar lo que te duele, sanar para ti puede ser ir a decirle a una persona lo que te cuesta, porque sí, el mundo personal y el mundo de los negocios está entrelazado. ¿O no has escuchado personas que por haberse casado con alguien o por haber que sus papás
se fueron, se cayó su energía y sus resultados en los negocios cayeron dramáticamente. Y sí, es justamente por eso que te estoy diciendo. Entonces, lo primero que te quiero decir en este podcast es que sí, hay que sanar para crear. En Mindsellers tenemos esto tan claro que cuando las personas inician un proceso dentro de nuestra comunidad, trabajamos la parte de mentalidad y hábitos de alto rendimiento. Porque es que a mí me pasó que yo hice una maestría de $6,500 sobre ventas y te daban las mejores herramientas y no sé qué. Y al final no todo el mundo lograba los resultados. ¿Por qué? Porque al final tenían un montón de retos de autoestima, incluyéndome a mí. No me veía como el mejor, no sabía manejar mi energía, no sabía enfocarme, no sabía aprender a decir que no, no sabía lo que quería. Entonces, ahí no importa las habilidades que tengas si al final no has podido trabajar en eso que se llama autoestima y que hay que sanar, ¿cierto? Entonces yo decía, oiga, en ese punto me sentaba y decía, oiga, yo que tanto he trabajado en autoestima y me vine acá y dije, no, pues yo ya la tengo de domada, ¿no? No, pues en esa carrera fue difícil terminar la carrera. Y lo bonito de todo fue que llegué, hablé con ella y ustedes no saben cómo se sintió en el pecho, como que, ya y claro, dije, al final ese, lo que hace todos esos temores, miedo, lo que hace con uno es ponerlo pesado. Y en una carrera uno necesita ir ligero, pero no solamente ir ligero de entrenamiento, sino también ligero en el corazón, ligero mentalmente, ligero también inclusive en cómo uno percibe las cosas. Y esa vez yo iba pesado en el corazón, iba pesado. Entonces mi pregunta para ti es, ¿qué tienes que hacerte cargo hoy para que te dejes de estar pesado y te puedas ir a un siguiente nivel? ¿Qué tienes hoy que dejar a un lado para realmente ir a vender más? ¿Qué clientes debo dejar para poder ir a lo mejor? Y eso se llama sanar, porque sanar se trata sobre soltar. Y muchas veces nos cuesta soltar, porque tenemos miedo, porque es mejor lo conocido, y bueno, entonces, primer concepto que te quiero dejar hoy en este podcast enfocado en ventas con espiritualidad, y es que sí, el mundo de espiritual está entrelazado con las ventas, entendiéndolo a nivel energético, porque esa parte espiritual tuya es energía pura, no la ves, tú no la ves, tú no dices, uy, qué energía tiene esa persona, wow, mire, es que la veo, no, es simplemente que tú la percibes, es algo intuitivo, cuando ves una persona con mucha energía, no, se ve en el cuerpo y se ve en eso, pero más que se vea en el cuerpo, es una energía que cada persona tiene y que es muy especial. ¿Listo? Entonces, primero, recuerda sanar para crear. ¿Qué tienes que ir a sanar? Para que te hagas cargo de ello, porque no vas a crear si no vas a sanar. Nuevamente lo digo. Y sí hay procesos en donde uno necesita sanar para crear, sanar para crear, sanar para crear, porque si te dijera que aún a mi nivel o aún a nivel de varias personas, todavía hay que seguir sanando cosas. Todavía hay un nivel de autoestima que uno todavía no alcanza. Y la idea es irlo trabajando, trabajando, trabajando cada vez más, porque hay niveles de niveles, ¿vale? Segundo concepto que es muy importante, hablando sobre espiritualidad y negocios, y de verdad me encantaría que nos pudiesen escribir a nuestro Instagram cuando puedan escuchar esto, si realmente estas temáticas son de valor para ustedes. Hemos estado hablando con miembros de nuestra comunidad, personas que escuchan el podcast y nos hablaban de Alex, nos encanta el tema de ventas, pero también me estás dejando de lado algo que ustedes en Mindsellers hablan bastante al interior, y es sobre la espiritualidad, sobre el mindfulness. Y por eso quisimos hacer este capítulo número 20 hablando sobre ello. Entonces, escríbenos, dinos si realmente fue valioso para ti estos conceptos que te puedan ayudar para ir más hacia adelante y poder lograr los resultados en ventas, que al final el resultado en ventas es el 1%, porque el resto es un comportamiento de ventas que logra el resultado de ventas. Entonces, vamos a hacer el ejemplo del dinero, ¿sí? Y es que yo un día pensaba, estaba como por acá comprando algo y yo decía, bueno, voy a ir a comprar, y yo recuerdo que el espacio de pasar la plata duró muy poco tiempo, o sea, fue como paso la plata y listo, ya está. El resto, todo era
otras cosas, como ir al lugar, pagar, ya está, tengo la cosa, me voy. Entonces, al final, las transacciones monetarias son el 1% del proceso que está ahí, es el 1%. Y el 1% es el resultado de este 99%. Pero las personas se enfocan en el 1%, en el dinero, en el resultado, más no se enfocan en el proceso. Y eso tiene dos visiones, porque está de acá, cuando tú estás aquí metido, genera impaciencia, genera como yo quiero es cerrar a la persona, todo esto que genera que al final no se haga el negocio, versus el proceso. Y todas las personas tienen un ritmo muy diferente de compra, que es algo que he aprendido en la vida. Así se hace el mejor vendedor, así no sé qué, no. Todo el mundo tiene una forma de hacer las cosas a su manera y si tú encuentras ese baile y desde ahí entras para movilizar, puedes cerrar negocios de una manera totalmente diferente, ¿vale? Entonces, primero, enfocados en sanar para crear. Y segundo, ya vamos a ir a hablar con el segundo concepto, pero nos encantaría que nos escribieran de verdad para saber si estas temáticas están siendo valiosas para ustedes, hablando sobre ventas conscientes, que pues sí, debe tener espiritualidad dentro de su conversación. Segundo concepto que te quiero dar hoy sobre ventas conscientes y más que todo, engranándolo desde la parte de ventas. Y es que y yo te quiero contar acá una historia, y es que yo en un momento me di cuenta que estaba haciendo todo lo del manual, o sea, estaba haciendo la prospección, haciendo la metodología, pero simplemente al final, cuando iba a cerrar el negocio, no se cerraba. Yo decía, pero ¿qué pasa? O sea, por qué no se está cerrando el negocio? O sea, ya estoy a punto de cerrar y algo pasa. O sea, era tanto así que ya íbamos a pasar la tarjeta con el cliente dos, tres veces y no pasaba la plataforma, algo pasaba, era una cosa de locos. Y yo sé que quizás también te ha pasado. Entonces, ¿qué pasa? En el mundo tradicional de ventas te dicen, no, fue la pasarela, no sé qué, un montón de vainas que al final hay mucho más detrás. Recuerda que este es el 1% que uno ve, el 99% es eso que uno no ve. Y yo decía, hay algo acá. Y hay algo que yo estoy provocando. Hay algo que yo estoy haciendo energéticamente para que este negocio no se esté dando. Entonces, ¿qué hacen las personas? Como cuando eres un vendedor no consciente, piensas en ese negocio no se cerró porque no hice esto, no hice esto, ni, no hice esto a nivel físico, a nivel táctico, a nivel de comunicación, ¿cierto? Pero cuando eres un vendedor consciente, ¿qué haces? Ves las cosas con una óptica más global, más en donde combinamos ¿qué? El mundo espiritual que no ves y el mundo material. Porque sí, a veces uno la embarra por no hablar bien, o pues, me hago entender, pero a veces también es esta parte energética que está acá, que tú piensas que no tiene nada que ver con esto. Si esto lo hablábamos con un amigo, él me decía, Alex, es que yo no entiendo, es que voy a perder un negocio porque le hablé mal a mi mamá. Y yo le dije, "Ujú, puede ser, porque recuerda que tú eres un ser energético, estás dentro de un sistema. Entonces, si tú generas una causa aquí, digamos, con tu mamá, tú piensas entonces que no va a tener un efecto en tus negocios. Eso es ver las cosas muy lineales. Hay que ver las cosas de manera sistémica, porque tú eres una persona energética, una sola persona energéticamente hablando. Entonces, cuando yo me estaba pasando esto, dije, bueno, voy a meditar, voy a ver las cosas desde una óptica y es yo qué estoy provocando, qué energía estoy llevando al universo, no solamente en mi mundo profesional, sino afuera, para que esté provocándose esto. Entonces, de mucha meditación, después de mucha meditación, me di cuenta que no estaba hablando de manera sincera con las personas. Estaba más como diciendo lo que yo veía que era mejor para mí, no para ellos. Entonces era como como que no me generaba esa paz, pero estaba tan afanado en cerrar el negocio que terminaba diciendo como algunas cosas que uno sabe que muy en el corazón probablemente no serán así. Entonces yo me di cuenta que aunque cerraba y entraba el dinero, al final estaba robándome a mí la paz.
Y eso requiere mucho carácter y mucha introspección. Entonces, mi segundo consejo es, si te están pasando este tipo de cosas, yo te reto a que veas las cosas de una manera más sistémica, que te salgas simplemente de la táctica, lo terrenal y te vayas a una parte más energética a revisar qué estás haciendo. La gente no, muchas veces no encuentra esto fácil porque está distraído. Entonces dice, no, pero yo no hice nada. Pero, ¿por qué? Porque su conciencia está afanada. Y más que todo en el mundo de las ventas y los negocios donde uno va a mil, a mil, a mil, a mil, a mil y no se da cuenta lo que lleva, lo que hace, lo que genera con su energía, ni con la gente. Entonces, si estás inconsciente aquí, pues imagínate en otro lado qué puede pasar. Entonces, segundo punto, te reto a que si te están pasando cosas en este caso de negocios, puedas verlo desde una óptica más energética y ver, oiga, ¿qué energía estoy llevando? ¿Qué estoy provocando para que nos esté cerrando ese negocio? Viéndolo desde una parte más sistémica. Y el tercer punto, ya después de hablar sanar para crear, mira todo de manera sistémica y no simplemente desde un lugar terrenal. El tercero, yo creo que el cambio más importante que les enseñamos a las personas en Mind Sellers y es que nosotros nos certificamos vendedores y siempre lo digo. Entonces cuando la gente me dice eso, pero ¿cómo así? Si usted habla mucho de ventas y es, no, la gente ahorita no quiere un vendedor. De hecho, yo no me gusta decir que soy vendedor. Lo que sí certificamos en MindSeller son generadores de cambio. Eso sí certificamos. Personas que somos expertas en generar conversaciones valiosas para poder generar ¿qué? Cambios y decisiones conscientes que van a ayudar a estas empresas y a estas personas a un siguiente nivel. Entonces, desde el primer momento nosotros les decimos a las personas en Mindsellers, acá no te vamos a, aquí olvídate de ser vendedor, o sea, deja de eso, de hecho, olvídate de ventas, de todo lo que te han enseñado que es vender. Te vamos a sacar del 1%. ¿De quién tiene mi dinero? Lo que dice Gran Cartón. ¿Quién tiene mi dinero? Todo, hay un montón. Pero si nos enfocamos realmente en dónde están las personas que queremos servir y desde ahí cómo podemos ayudar a estas personas a generar el cambio, ahí saldrá el dinero, que es nuevamente el 1% que todo el mundo se enfoca, no el 99% que está ahí y es simplemente como cambiar la óptica, que es lo que sí hacemos en Mindseller, resignificar el mundo de las ventas de una manera más consciente. ¿Qué es vender? Vender básicamente es servir, influenciar para que una persona tome una decisión que es mejor para ellos. ¿Qué es una objeción? Es un paradigma. Una objeción básicamente es un miedo que tiene la persona para seguir un siguiente nivel o una organización. Porque como así nosotros nos da miedo cambiar a las empresas también y hay paradigmas internos que tienen las empresas por allá atrapados que los mantienen en el mismo lugar. Y esos paradigmas son generados por la conciencia colectiva de esa organización. Entonces, lo que te quiero retar es que ya no veas las ventas como las ventas. Olvídate de vender, arranca a generar cambios. Yo cuando estoy en mis conferencias le digo a la gente, deja de ser mindseller, perdón, deja de ser vendedor, vuélvete un mindseller. ¿Qué es un mindseller? Un vendedor consciente. ¿Qué es un vendedor consciente? Un generador de cambio. Alguien que es experto en una conversación valiosa, con una conversación profunda, una conversación que realmente toca fibras, es vulnerable, porque ahí es que se genera el cambio. No en una conversación por acá toda superficial, donde hay mucho ego y hay un montón de vainas que no nos deja aprender porque los problemas de las personas y las organizaciones es de aprendizaje, pero no nos abrimos a aprender porque todavía creemos que no las sabemos todas o porque, pues pucha, es que estamos acostumbrados al status quo. Entonces, deja de vender, arranca a generar cambios. Desde ahora, arranca a que a alguien ayudes a decirle a tomar una decisión de cambio que le da miedo. Si tú haces eso, eso se llama cerrar. Tatán. Entonces, ¿qué es cerrar? Ayudarle a otros a tomar una decisión de cambio. Y es que estamos en una era de un cambio energético brutal.
Inclusive, en estos días estábamos hablando con uno de mis mentores, el Doc Sánchez, y hablábamos que en este momento de la época puedes buscar la frecuencia del universo está incrementando energéticamente en todos los aspectos. Vamos a sentir que se nos mueve la tierra un poco. Ahorita estaba hablando acá y me pitó el oído. Entonces, todo esto quiere decir que el nivel energético está incrementando. ¿Qué quiere decir? Que entre más tú te agarres de tener una vida consciente, una vida saludable, meditar, digamos como hacerte cargo de realmente el para lo que estamos acá, además de trabajar y es en tu evolución de conciencia, porque al final esa evolución te va a generar más ingresos, que es nuestro eslogan, más conciencia son más ingresos. Y es por qué que entiendas que cuando trabajas en estas cosas que hablamos, la vida te empieza a ayudar, porque para eso sí estamos acá. Entonces yo cuando dije, no, voy a dejar de hacer tanto y me voy a enfocar en mi salud y en todo esto, empezó a pasar algo en mi sistema, porque cuando la autoestima sube, la vida, Dios, lo que quiera, dice, este está entendiendo, porque aquí estás es para amarte más, para también de alguna manera encontrar tu unicidad y sentir que eres especial, que ahí junto a ti no necesitas a nadie más. Y muchas veces en el mundo de las ventas y los negocios nos sentimos solos. Recapitulando entonces este podcast, de los tres conceptos que te quiero dejar hoy es el primero, sanar para crear. Si no sano, me va a pasar de que energéticamente voy a estar caído y energéticamente si no tengo, pues va a ser difícil cambiar y más que cambiar me va a ser difícil ayudarle a otros a cambiar porque yo estoy cansado y estoy desconectado. Por eso nuestra misión en Mindsellers es ayudarle a la gente a conectarse con ellos mismos para que con más energía puedan conectar mejor con los demás, que es vender. Entonces, ¿cómo piensas vender bien si estás desconectado de ti? Ya perdiste el año. Dos, poder sí o sí ver las cosas de manera sistémica, que no dejes el mundo espiritual por allá y el mundo terrenal allá, no, el mundo material. Entonces, únelos. Y es qué estoy haciendo, qué estoy llevando, cuál es mi conciencia, si pienso en el otro o al final si le digo a las vainas es porque quiero la comisión, realmente le quiero ayudar, siento que cuando el otro invierte también es mi plata, o sea, es ese nivel de decir es que esa plata del otro también es mi dinero, como sentir que lo del otro es tuyo, que ese es o sea, digamos, el concepto más alto de ventas, qué es vender? Se trata del otro, sobre el otro, eso es vender, se trata sobre el otro, no se trata sobre ti. El tercer y último punto es sobre deja de vender, empieza a generar cambios. Ya no vea las ventas como ventas, o sea, es que al final eso es un resultado de empieza a ayudarle a la gente a generar cambio y ahí vuélvete el mejor, ten metodología, que es justamente lo que nosotros le enseñamos a las personas. Lo que hace que la gente genere cambio es que ellos sientan que tú les importas, o sea, realmente compasión, no empatía. ¿Qué es compasión? Ponerme los zapatos del otro y ayudarle a salir del hueco en donde está. Es un nivel más alto de sabiduría. Y séptimo, o sea, perdón, y tercero, dentro de esta parte de ventas conscientes, y es, ¿cuál es la mejor forma de vender o ayudarle a la gente a generar cambio? Dándole conciencia. Eso es lo que todo el tiempo hacen los vendedores allá afuera, dar conciencia. ¿Cómo se da conciencia? Con un diagnóstico. Y un diagnóstico que es revelar lo inconsciente y volverlo consciente. Es mira las causas. Entonces, si tú me estás escuchando, tienes que volverte experto en realmente dar buenos diagnósticos porque eso es dar conciencia. Pero hay niveles de diagnóstico. Entre un experto es más, digamos, está más claro y está más preparado, da diagnósticos más completos. Imagínate un médico dando un diagnóstico a un cierto nivel general, da un cierto nivel de descubrimiento. Pero cuando ya eres un especialista, cuando alguien se siente conmigo y me dice, Alex, es que no estoy cerrando, yo no veo las cosas solamente de manera terrenal. Yo no digo, es que es tu personalidad. No, es que esto. No, porque entiendo que un ser humano es emocional, espiritual, psicológico. Entonces yo no enmarco una persona simplemente con un disc, porque eso no es una persona, eso es simplemente un test de personalidad y ya está. Pero ¿y dónde están los otros frentes?
Entonces sí, hay gente que dice, soy dominante y está vueltonada energéticamente porque hace 3 años se le murió un hijo y no ha podido superarlo, pero dice que es dominante y que va con toda. No es así y no es como se ven las cosas porque estamos en un mundo sistémico en donde el mundo espiritual y el mundo material se unen todos los días de nuestra vida. De verdad, me encantaría que nos des feedback sobre este capítulo de este podcast. Realmente nuestro camino desde que inició Mindseller, desde que inicié Mindseller, siempre fue de verdad desde nuestro corazón que la gente se pueda conectar más con ellas mismas. Porque me di cuenta que cuando tú estás conectado, vendes mucho, demasiado diría yo, porque eres auténtico, porque no pretendes, porque sí quieres ayudar, porque piensas en el otro, que al final eso es lo que quieren sentir las personas. Dos emociones, aprecio y respeto. Aprecio de que lo que a mí me importa, a ti te importa, y respeto. Y es porque estas expectativas que tú me estás planteando, realmente las vas a cumplir. Y eso es respeto, setearle a alguien expectativas y ser tu palabra. Cuando estas dos cosas pasan, te vuelves una persona high ticket, una persona de alto valor. Este fue este capítulo. Recuerda que más conciencia son más ingresos. Escríbenos por interno de verdad si fue de valor para ti, para seguir trayendo más este contenido, uniendo el mundo de ventas y espiritualidad en un solo lugar, porque esto es lo que somos. Y gracias por haberme escuchado. Mi nombre es Alex Mindseller y espero de corazón que hayan más cierres, más conciencia y sobre todo más disfrute en tu vida. Nos vemos próximamente. Un abrazo gigante.